No se puede apagar aquella, ¿verdad? Hola, muy buenas noches. Bienvenidas sean todas ustedes. La revista digital Poetas Sin Fronteras les da la más cordial bienvenida, al igual que la Red de Poetas de Veracruz, este 10 de febrero 2021, para dar homenaje al poeta japonés Takuboku Ishikawa. Hemos escogido este gran poeta que, a pesar de su corta vida, ha dejado una gran enseñanza a todos nosotros y para la humanidad. Nuestra primera invitada, Liliana. El sonido. Buenas noches. Bueno, gracias por invitarme. Yo soy de Argentina y realmente muy interesante la lectura de este poeta, el que yo no conocía de ningún punto de vista. Una de las cosas que más me interesó fue el tema de que, más allá de su poesía, él vive en un mundo en el cual Japón se abre al resto del mundo, entonces hay una gran influencia europea, pero él persiste con su forma de escribir como era realmente desde un principio. Bueno, yo voy a leer de Poemas para Comer dos tankas. Tomo el espejo y hago muecas, todas las que puedo. Estoy harto de llorar. Escribo grande 100 veces en la arena. Me olvido de la muerte. Regreso a casa. En lo poquito que investigué, como que las tancas surgieron como una manera de transmitir mensajes secretos entre amantes y que se escribían en un abanico. Y bueno, que luego se utilicen para otras cosas, pero tienen siempre una forma de decirnos cosas de forma más secreta. Bueno, gracias. Gracias, Liliana. Así es, nació en Iwate, al norte del Japón. Su padre era un sacerdote residente de un templo zen. Desde pequeño mostró una extraordinaria inteligencia y en los últimos años de la secundaria se hizo miembro del grupo Shin-Shisha, colaborando para su revista orgánica El Lucero. Continuamos con nuestra siguiente invitada, María Teresa. Bueno, si me permiten un segundo. Sí, claro. Perdón. Yo voy a leer de su poemario, Puñado de Arena, pero que aparece también en los Poemas para Comer. Entonces voy a leer el siguiente poema y luego lo comento. Tristeza de la arena inerte. Si trato de agarrarla, cae murmurando por entre mis dedos. Bueno, esta metáfora a mí me encantó porque realmente cuando uno lee en un relato o en un poema acerca de la arena se desliza, la arena es suave, pero nunca murmura. Y aquí es la figura de que toma el puño de arena y se le desliza, pero entonces cae murmurando entre mis dedos. Eso me gustó mucho, la originalidad de esa metáfora. Una característica también de este poeta es que en sus, bueno, voy a hablar brevemente, los tankas difieren del haiku, porque el haiku son 3 sílabas, tres versos de 5, 7 y 5 sílabas, y el tanka es 2 versos más grande de 5 versos de 5, 7, 5, 7, 5 sílabas. Y entonces son como flashazos, como fotografías en un momento dado, son imágenes rápidas
Y este poema ejemplifica esa manera de escribir. Tarde en la noche, entra a la estación, está de pie, se sienta. Al fin se va, el hombre sin sombrero. Y aquí ya nos está dando la imagen, la continuidad de lo que está haciendo el hombre y la cotidianeidad de la vida, que es una cosa común y corriente, pero él la convierte en algo especial. Muchas gracias. Gracias. En 1902, a causa de su inquietud literaria, deja los estudios de secundaria a medias y va a la capital con la idea de independizarse como poeta. El ambiente capitalino lo recibió con cierta frialdad. Mientras tanto, la nueva ola del naturalismo, introducido por poetas y novelistas vanguardistas desde Europa, llegaba al Japón. Continuamos con nuestra amiga Luzma. Bien. Ishikawa Takuboku es un ejemplo de los estragos y florecimientos de esa época llamada Meiji entre los intelectuales japoneses profundamente incendiados entre el amor a la tradición y al deslumbramiento del cambio total. Takuboku representa el regreso a la tradición literaria japonesa, tanto en la forma como en el contenido. Al principio él empezó a escribir en un nuevo estilo, es decir, de longitud variable y en verso libre, siguiendo la moda de la poesía europea. Pero a poco tiempo, él abandona y retoma el estilo antiguo, poemas cortos, que es el tanka, o sea, poesía japonesa, en oposición a la poesía china. Les voy a leer dos de sus tankas, tomadas también de los poemas para comer. Y dice así: sobre la arena blanca de la playa, en la pequeña isla del mar oriental, bañado el llanto, juego con un cangrejo. Aquí se nota una recuperación de algo que lo ha dañado y a la vez una aceptación, tal vez a lo inevitable, de una pérdida. Y al no tener más llanto, opta por fugarse en un juego y así tranquilizar su dramatismo de dolor. La segunda tanga dice así: por momentos se parece mi corazón al pan recién horneado. Bueno, aquí un pan salido del horno, su aroma es una invitación, metafóricamente así lo veo. Te sugiere lo tomes y te solaces en ese corazón que él está brindando. Gracias. Los poetas comenzaron a hacer poemas con temas de la vida cotidiana. En 1905, Ishikawa publica su primer libro de poesía titulado Anhelo. En Tokio, el poeta vive en extrema pobreza. Pronto regresa a su pueblo como maestro suplente de la escuelita. Sin embargo, su espíritu rebelde lo hizo relacionarse con un caso de huelga ocurrido en la escuela y fue expulsado. Continuamos con nuestra amiga Lucy. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lucila Reyes, yo soy de la Ciudad de México y soy poeta sin fronteras. Meiji era su nombre verdadero, Ishikawa. El seudónimo Takuboku significa árbol susurrante y fue el nombre que llevó a lo largo de su corta existencia. Y tuvo muy pocos momentos de felicidad. Él era muy depresivo. Se decía que era el poeta de la noche y la oscuridad. Tenía un carácter rebelde que desde su más tierna adolescencia le causó muchos problemas porque tuvo que salirse de la escuela.
Era un idealista que llevó sus creencias hasta las últimas consecuencias, lo que le costó la ruina económica y familiar. Es cierto que sí consiguió fama literaria, pero murió tan joven que nunca la pudo disfrutar. Estos son dos tankas que escogí y hablan acerca de la vida y la muerte. Y dice, y morir para eso, y morir por eso, ay, basta, basta, dejémoslos, amigo, dejemos ese argumento. El otro es, hay días, pocos días, que mi corazón tranquilamente se entretiene escuchando al reloj dar la hora. Muchas gracias. Gracias, Lucy. Se traslada a Otaru, un puerto en el extremo norte del archipiélago nipón. La difícil vida de vagabundo que llevó algún tiempo por las provincias del norte del Japón le proporcionó al poeta una idea más concreta acerca de su arte. Acosado constantemente por la pobreza y la miseria, no es de extrañarse que llegara a identificarse como socialista en los últimos años de su vida. Continuamos con nuestra amiga Silvia. Soy Silvia Aquino, vivo en Xochimilco y pertenezco a este maravilloso grupo de Poetas Sin Fronteras. De Ishikawa Takuboku voy a leer dos poemas, dos tankas, con la traducción de una persona del Colegio de México, Oscar Montes, publicado en 1967. Quería solamente señalar pues dos anécdotas bastante curiosas. Primero, que una persona de 26 años, vivió solamente 26 años, se enamoró por lo menos 3 veces. Primero, se casó, por supuesto, luego se enamoró de una alumna suya, Tachibono Kieko, y luego de una geisha. Entonces me parece que además de haber conocido mucho la isla de Japón, también conoció mucho el amor. Entonces era un poeta amoroso. En ese sentido me sorprende mucho. Y la otra anécdota que yo encontré es que había escrito un diario personal, pero como no quería que su esposa lo leyera, entonces lo convirtió, lo escribió en alfabeto latino. Entonces era imposible que ella lo pudiera leer en algún momento, ¿no? Bueno, las dos tankas son, la primera, rompí una taza sin querer. Recordé esta mañana el gusto de romper cosas. Es que el sentido, yo creo que puede ser hasta muy filosófico por aquellas cosas que nosotros queremos hacer muchas veces, ¿no? Que deseamos hacer. Y recientemente se me acaba de romper una taza también y por eso elegí justamente este pequeña tanka. La siguiente está también en sentido, también tiene mucho que ver con lo que a uno le pasa diariamente. Dice, dormí toda la mañana, no leí el periódico. Hoy también siento como que tengo una duda. Entonces, este sentimiento de obligaciones que uno tiene, de actividades que uno tiene que realizar muchas veces, pues nos queda con ese sentimiento, ¿no? De aquellas dudas de lo que uno debe hacer. Me gustó mucho este poeta. Gracias. Claudia, continuamos contigo. Sí. Buenas noches, mi nombre es Claudia Elizabeth Castillo Velasco y soy Poeta Sin Fronteras. Soy de Veracruz, México, y voy a compartir un tanka del libro Un puñado de arena.
de Ishikawa. Dice así: la arena se encoge al chupar mis lágrimas. Qué cosa tan pesada una lágrima. 100 veces escribo en la arena la letra Dai y regreso a casa dejando la idea de suicidar. Y el segundo tanka dice así: lágrimas, lágrimas, extraño, lavan mi corazón y siento ganas de bromear. Bueno, por ejemplo, encontré varias opiniones de muchas personas que comentan que es un poeta que es corto y preciso, ¿no? Que en pocas palabras puede de alguna forma emular lo que siente, que efectivamente se puede expresarse a través de tal vez un sentir de melancólico, de tristeza, y aunque sea así, puede retratar también como mucha transparencia a través de sus palabras, como algo que puede profundizar en ciertos temas como muy sensibles, por ejemplo, la tristeza, que lo relacionamos a veces mucho con el mar, o que es como un momento de reflexión. Esto de alguna manera se puede observar en su vida, que muchas veces acudió igual al mar a poder tal vez sentirse mejor, y el segundo tanka lo refleja, ¿no? Que podemos pasar de una emoción a otra, que estoy llorando, pero puedo, después de tener este sentimiento tan fuerte de tristeza, de poder expresarlo en lágrimas, puedo sentirme después en calma, en paz, inclusive pudiera bromear, ¿no? Y bueno, esa es mi participación. Gracias. Gracias, Claudia. De Takuboku se pensaba y tenía escrito en algunos de sus cuadernos que había nacido el 27 de octubre de 1885, pero según el biógrafo Yukinori Iwaki, hay pruebas de que nació en 1886, ya que su familia se mudó a Shibutami un año después del nacimiento, y quedan registros históricos de esto. Continuamos nuevamente con nuestra amiga Liliana. Hola, bueno, las que voy a leer ahora son también de poemas para comer, que como dijo una compañera, él hace las cosas cotidianas como algo especial. Y la primera dice: a la orilla del camino bosteza largamente el perro. Yo también, de pura envidia. Realmente me causó mucho placer leer esto de bosteza largamente el perro. Como que da esa imagen tan clara de qué pasa allí y por qué será que bosteza, como que estoy esperando algo que no llega. Y la otra tanca es salir de viaje con un traje nuevo. Este año también lo pensé demasiado. Me dio la sensación de cuando nos ocurre que vamos a hacer algo, pero bueno, lo pensamos porque no, porque sí, y finalmente o no lo hacemos o lo hacemos a destiempo. Dentro de las cositas que leí también, lo que decían es que en el colegio primario fue como un alumno prodigio, y al pasar al secundario, como había dicho Ramón, se convierte en un holgazán y lo deja directamente porque no le interesa. Y dice, él en una tanca dice justamente que él está tan holgazán o algo parecido porque va a venir algo bueno. Gracias. Y bien, su situación empeoró en 1904. Ocurría también un evento que cambiaría la vida de Takuboku. Y es que su padre, debido a una serie de incidencias en los pagos regulares del templo, fue destituido del puesto de monje titular, con lo que toda la familia se quedó sin la poca fuente de ingresos que tenían, por lo que Takuboku, como único varón en la familia, tuvo que hacerse cargo de ella. Continuamos con nuestra amiga María Teresa.
Sí, gracias. Bueno, lo que llegué a ver es que Takuboku fue un niño prodigio prácticamente, porque escribe desde muy pequeño, desde los 12 años, a los 14 ya hace sus primeros poemas, a los 18 es periodista, tiene un volumen de relatos sobre la guerra, de la guerra ruso-japonesa, y tiene sus primeros poemarios, tiene 2 libros básicos de tankas, que es Juguetes Tristes, que fue publicado por su cuñado, que era poeta, y otro amigo, que lo publicaron póstumamente. Pero toda su vida escribió y tuvo una vida muy intensa, pero esa misma intensidad le hizo vivir tal vez lo que no tenía que haber vivido en ese momento. Y dice, voy a leer 2 pequeños poemitas. Dice, debo decir que es triste haber probado demasiado pronto el sabor de las cosas. Y el otro dice, antes de tiempo conocí la dulzura y la tristeza del amor. Envejecí antes de tiempo. Aquí es donde expresa pues esa tristeza vital que siempre tiene porque perdió la inocencia demasiado pronto. Voy a finalizar mi participación con un poema de amor que me parece que vuelve a expresar, como decía hace un momento, es como una fotografía, un momento y algunos elementos que puede uno ir viendo de la imagen. Y dice así, pisando en el frío las tablas que rechinan, de repente en el pasillo, el último beso. Entonces aquí nos está dando toda una historia, pero a partir de unos cuantos elementos, y nos deja volar la imaginación para imaginarnos cómo se dio ese último beso y en qué condiciones. Muchas gracias. Gracias, María Teresa. Y bueno, les había comentado que él, al hacerse cargo de su familia, se casa posteriormente y pues aumenta la carga familiar. Pero hay una cuestión, el día de la boda de Takuboku ocurre un incidente. Y es que este no se presenta a la ceremonia, sino que aparecerá días después. Continuamos con Luzma. Bien, creo que no me he presentado, ¿verdad? Por la premura de hablar. Soy María Luz Olivares y soy poeta sin fronteras de aquí del puerto de Veracruz, de México, país México. Ishikawa Takuboku, él dice que un poema debería ser el informe estricto de los hechos que tienen lugar en la vida emocional de uno. Por no tener un término mejor, lisa y llanamente, un diario. Esto significa que tiene que ser fragmentario, no puede tener unidad o coherencia. En algún momento, la influencia del budismo, especialmente el Zen, se hace que la única realidad es el presente. El futuro y el pasado, como el ego, son falsos, por tanto, no existen. Mi participación es con los siguientes 2 tankas y dice así: como un papalote, con el hilo cortado, el alma de mi juventud se perdió volando. Aquí yo siento que hay una pérdida irrecuperable, una desilusión de no haber vivido, tal vez con la plenitud que la juventud pudo haberle dado. Y en esa metáfora, pues lo dice todo. El siguiente tanka dice así:
me siento con las manos sucias, justo como si enfrentara mi corazón de ahora. Yo veo aquí que hay un gran sentimiento de culpa que le impide enfrentar, tal vez por alguna acción que ha dañado alguna relación que él tuvo, y le es difícil afrontar tal vez una culpabilidad. Este es muy profundo y me gustó bastante. Eso es todo. Gracias. Gracias. En 1908, Takuboku se dedica a escribir tankas y novelas, siguiendo la corriente naturalista. Tal es el ejemplo de La sombra de un pájaro, publicado por números en el periódico Mainichi. Continuamos con nuestra amiga Lucila. Takuboku supo trasladar al papel, como pocos japoneses en su época, todo lo que era el dolor y la tristeza de sus días, con una visceral rotundidad que había sido poco usual hasta entonces en las letras niponas, ya que se regocijaban ellos por cantar a la belleza plástica de la naturaleza o al orden de las cosas, más que al terrible dolor que los humanos, que a veces nos recuerda a los humanos. Los tanka de Takuboku resuman pena y llanto más de las veces, y su vértice más dulce, nunca desprovista de una total sinceridad, es la melancolía, la añoranza. Los pocos críticos occidentales que se han acercado a la poesía de Takuboku están de acuerdo en que escribía tal y como sentía, y sabemos bien que sus sentimientos cotidianos fueron dolor y pesadumbre, unas emociones que ligaron mal con su carácter impulsivo y reivindicativo, cuya mezcla pudo ser el desencadenante y el origen de su intensa actividad literaria. Voy a leer dos tankas. Dice: me entran miedos mortales que me dejan frío. ¿Miedos de qué? Luego lentamente me estriego el ombligo. Yo subí a la cumbre de una gran montaña sin un porqué. Ondeé la gorra y emprendí la bajada. Muchas gracias. Gracias. En 1909, Takuboku pudo conseguir un nuevo trabajo, esta vez en un periódico, Asahi, como corrector, con un sueldo de 25 yenes al mes, más un yen por noche cuando él hacía trabajo extra. Con este dinero era suficiente para mantener a su familia, y para liberarse de esta carga, Takuboku comenzará en ese tiempo a visitar en abril el barrio del placer. ¿Será que ahí haya conocido a su Geisa? Se los dejo de tarea. Continuamos con nuestra amiga Silvia. Sí, me sorprende mucho que una persona tan joven haya llegado a ser el padre de la poesía moderna de Japón. El hecho de haber transformado siguiendo ciertos esquemas tradicionales, sin embargo, pudo transformar la poesía, llegando no solamente al naturalismo, sino también al realismo. Y es eso lo que creo que podemos observar en cada uno de sus poemas. El que quiero mencionarles es el siguiente. Dice así: quiero comprar un libro. No quiero pelear. De todos modos, le pregunto a mi esposa. Entonces, esas relaciones que uno tiene, esos gustos que el esposo tiene, que la esposa tiene, nada tendrán que ver nunca con lo que uno quiere llegar a comprar, ¿no? Pero es también un poco irónico el poema. Y el siguiente dice así: como un tren que atraviesa el desierto, de vez en cuando la angustia
viaja en mi mente. Sí, efectivamente, siendo tan joven, teniendo tantas ilusiones y tantos problemas, él mismo se da cuenta de que no siempre. A veces la poesía le permite transportar sus pensamientos hacia una gran realidad, ¿no? Y este último poema me parece muy curioso porque seguramente él se transportaba constantemente en trenes. Entonces, de allí surgió la idea de los poemas para comer, que eran un anuncio que tenía una cerveza en un tranvía, ¿no? Gracias, es todo. Gracias. Y realmente por ahí había una nota en la que dice que los tancas eran un tipo de canto. Entonces, ese canto era entre dos personas. El primero verso, vamos a decirlo así, lo decía uno y el otro contestaba. Eso es lo que dice alguna nota que leí por ahí. Y bueno, continuamos con nuestra amiga Claudia. Bueno, citando a Takuboku, él dijo lo siguiente: todos los días tenemos miles de impresiones que pasan velozmente y que olvidamos y despreciamos o simplemente no tomamos en cuenta. Sin embargo, si realmente apreciamos la vida, no debemos olvidarlas, porque no volverán jamás y son preciosas. Encontré esa frase citándolo y me pareció como muy atinada acerca de sus escritos. Y asimismo, por ejemplo, en cuanto a opiniones, mencionan que sus tankas son breves, pero tienen una intensidad increíble y también se percibe el dolor. Mencionan que su forma de amar es trágica y el sufrimiento es visible en lo que escribe y que este hombre dejó su alma en cada letra. Y bueno, voy a compartir otros dos tankas. Este dice así: salí huyendo, quería llorar a solas, frente al vasto mar, por 7 u 8 días. Por ejemplo, este tanka me hace referencia a una emoción que tal vez cualquier ser humano puede sentir, un momento en el cual quisiera apartarse, llorar a solas, en algo muy íntimo, siempre haciendo referencia a elementos de la naturaleza, algo muy propio de la cultura oriental, que exalta la belleza de todo lo natural. Y asimismo, esta parte que siempre refleja como un gusto, un agrado de llorar frente al mar, algo que tal vez a él le agradaba o lo hacía sentir bien. Y el último tanka que voy a compartir es el siguiente: morir, morir. Este es mi único deseo. Ah, ah, ah. De verdad vais a matarme. Gracias, Kami. Pero esperad un poco. Si tenéis la compasión de matarme, dadme un poco de dinero para comprar pan. Incluso 5 cent, incluso estaría bien. Bueno, aquí, por ejemplo, vuelve a hacer referencia acerca de la muerte, cómo no hay como ese miedo acerca de ello, ¿no? Lo ve como es un gran deseo, ¿no? Es algo que tal vez por la misma melancolía, la depresión que él sentía, pudiera estar continuamente como presente en sus escritos y en su vida. Y así mismo, cómo puede pasar de un tema a otro, por ejemplo, el alimento, decir, al menos antes de esto, poder tener una acción que sea como también cotidiana o que sea algo como natural. Pero en general me sorprendió mucho este poeta. Creo que es breve, pero enorme lo que dice y que podemos leerlo muy rápido, pero que no va a dejar indiferente a nadie que lea sus tankas o sus escritos. Gracias. Sí, muchas gracias. Realmente hemos leído a un gran
poeta japonés, que nos deja un pensar y un sentimiento filosófico de todos los momentos que él capta en su vida, a pesar de que era muy joven, ¿no? Y que se enamoró varias veces y que intentaba hablar también de la propia muerte y de la naturaleza y de las cosas cotidianas que él veía. Su poesía profunda, diría yo, muy profunda, en pocas palabras, en un texto pequeño, y nos deja la lección: aprender de las pequeñas cosas de la vida. Muchas gracias. En este homenaje a Takuboko Ishikawa, la revista digital Poetas Sin Fronteras y la Red de Poetas de Veracruz les da las gracias a todas ustedes por participar en este pequeño homenaje. Muy buenas noches. Gracias.